Hola, bienvenida, bienvenido, soy Marlon Rangel y en esta oportunidad mi equipo y yo te vamos a explicar las micosis oportunistas. En este video te vamos a hablar sobre las generalidades de las micosis oportunistas, de la candidiasis, criptococosis, cigomicosis, aspergilosis y neumocitosis. Las micosis oportunistas a grandes rasgos se pueden definir como infecciones fúngicas dadas por hongos saprófitos que afectan a pacientes inmunocomprometidos. Los principales hongos causales son estos que se enlistan acá, y el mecanismo por el cual estos hongos saprófitos generan la invasión y la infección, la posterior infección, se resume acá. Los factores de defensa, que son los factores de defensa inmunológicos, mantienen a raya a los hongos saprófitos. Cuando hay circunstancias, oportunidades, pues oportunistas, como lo son el inmunocompromiso, estos factores de defensa tienden a no ser suficientes como para detenerlos y este equilibrio se rompe y los hongos son capaces de invadir y luego de infectar. Los factores predisponentes los hemos agrupado en estas 5 categorías. Los etarios, pues los recién nacidos prematuros con bajo peso y los pacientes de la tercera edad. El primero tiene un sistema inmune inmaduro y el segundo tiene un sistema inmunosenescente. Los inmunocomprometidos, pues acá te damos una lista de los principales que corresponden a las micosis oportunistas. Las condiciones debilitantes son la malnutrición crónica, las intervenciones como la radioterapia, cirugía abdominal, es una cirugía abdominal extensa, el uso de catéteres intravasculares, la nutrición parenteral prolongada, pues estos últimos tres proporcionan un mayor riesgo de tener una inoculación accidental de los agentes causales de estas micosis. Los tratamientos, pues los tratamientos como los antibióticos de amplio espectro, los esteroides, los antineoplásicos por uso prolongado generan un desbalance en la microbiota normal y pues le da las condiciones para que ciertos saprófitos se reproduzcan más de lo normal. La candidiasis. Ahora sí, hablemos de la candidiasis. Esta micosis puede ser primaria o secundaria y es dada por levaduras endógenas que se encuentran en las cavidades corporales y levaduras exógenas. Ese es el otro tipo de levaduras que pueden ocasionar la candidiasis. Y estas se pueden encontrar en el ambiente, como por ejemplo el agua, el suelo, el aire. Y, ¿qué te digo? Los agentes etiológicos de la candidiasis son de los hongos de género Candida. Y las especies, hay muchas especies. Hay 17 especies de Candida. Las que te muestro acá son las más con mayor incidencia. Y la Candida albicans, esta especie, la albicans, es mucho más frecuente en un caso o en una tasa de un 80, hasta un 80% de incidencia. Ahora, vamos a hacer énfasis en la Candida albicans, porque la Candida albicans, al ser tan frecuente, es es importante centrarnos en ella para poder desglosar así un método que permite identificar las demás. Las formas sexuales y asexuales de la Candida albicans. Bueno, la Candida albicans es anamorfo, es un hongo anamorfo porque presenta solamente un estadio asexual. Solamente se conoce eso. Y luego, lo que te voy a decir ahora es los lugares en donde se encuentran las cándidas. Como te mencionaba, están en cavidades corporales como en las vías gastrointestinales, la mucosa oral, la vaginal y la piel periorifacial de individuos sanos. Acá te muestro también la incidencia, o no la incidencia, perdón, es las proporciones en las que se encuentran las candidas en estos espacios. La Candida albicans, ¿qué tipo de hongo es? Es un hongo endógeno porque forma parte de la microbiota normal
Es un hongo difásico porque presenta una forma saprofítica y una forma parasitaria. Es un hongo dimórfico porque presenta una forma levaduriforme y presenta una forma filamentosa, de micelios filamentosos. El dimorfismo es térmico, que se presenta a 37 grados centígrados para la forma de levadura y a 25 grados centígrados para la forma de micelios filamentosos. Acá lo que se puede ver en estas microfotografías es que acá se puede observar una levadura, tiene formas ovaladas, tienen yemas o gemas, y acá están en su forma filamentosa, que se pueden ver pseudohifas, clamidosporas, blastosporos, y aquí de forma esquemática. Acá están las levaduras con sus gemas, y cuando estas gemas crecen y no se desprenden, se constriñen y generan las pseudohifas. Cuando estas gemas crecen mucho, se generan los tubos germinativos y esto acá se convierte en patógeno. Acá empieza su forma patógena. Y acá se puede observar en forma de dibujo esquemático las pseudohifas, las clamidosporas, los blastosporos. Las vías de entrada del hongo de la Candida albicans es dérmica y mucosa. Distribución geográfica es cosmopolita, cosmopolita porque se encuentra en muchos países alrededor del mundo y tiene una supervivencia ambiental en zonas húmedas y oscuras. Los daños histopatológicos pueden deberse a dos cosas que ya hemos estado mencionando, pero acá lo ponemos de una manera organizada en que se puede dar en casos endógenos en donde se genera un desequilibrio de la flora microbiana por casos como o condiciones como el inmunocompromiso y los casos exógenos que pueden ser dados por inoculación directa y por toxinas proteolíticas que más adelante vamos a describir. Los factores de virulencia de la Candida albicans es dado por la adherencia. El primero, bueno, son 4 factores y te voy a hablar primero de la adherencia. Este factor tiene dos mecanismos. El primero es un mecanismo físico-químico que se basa en la hidrofobicidad que presentan las cándidas. Esto le permite adherirse a estructuras plásticas como prótesis o catéteres y los receptores, el mecanismo mediado por receptores, son dados por adhesinas, que son proteínas, o sea, mananoproteínas de las cándidas, que se adhieren a los receptores específicos de las células epiteliales. La invasión, pues, tiene la participación de los tubos germinativos, y ya verás por qué. Estos tubos germinativos lo que hacen es segregar estas enzimas degradativas que son, pues, resumidas en dos grandes grupos, lo que son las aspartil proteinasas y las fosfolipasas. Estas lo que le permiten al hongo es invadir la célula, como se puede ver acá, invade la célula porque permite degradar, hacer una hidrólisis de todas estas proteínas que te marco acá y permite nutrirse, le permite invadir, evadir la respuesta inmune. La inhibición de la fagocitosis es dada por altos niveles de neutralizantes oxidativos presentes en las hifas de las cándidas. Entonces, esto le confiere una protección ante la fagocitosis de los macrófagos, monocitos y neutrófilos. Acá represento en azul a esas enzimas, a esos neutralizantes oxidativos, los cuales pueden ser catalasa o superoxidasa, no, superóxido dismutasa o proteínas de choque térmico, que como puedes ver acá, este es el macrófago, y cuando genera la fagocitosis le segrega esas enzimas oxidativas para degradar el agente, y lo que pasa es que se neutralizan y generan a su vez la lisis del macrófago. El polimorfismo
le proporciona una facilidad de la forma laboriforme de la cándida de diseminación hematógena. Y la modulación de la respuesta inmune sucede con la liberación de toxinas inmunosupresoras y la liberación de la interleucina 10, que es un inmunosupresor. Este genera un estado de anergia en los linfocitos B colaboradores y genera una inmunosupresión, una supresión de los monocitos. Las formas clínicas pues se resumen en las localizadas, diseminadas o profundas, las sistémicas y alérgicas. En donde se presenta la mayor incidencia se encuentran en la forma mucocutánea que se da en la boca y en los genitales. Y acá este esquema te resume lo que vamos a terminar hablando más adelante. A nivel bucal se presenta la pseudomembranosa aguda, que son placas, placas blanquecinas, fácilmente desprendibles, genera una dificultad para deglutir. Está la pseudomembranosa crónica, que se presenta con pacientes con SIDA, la eritematosa aguda, que genera la mucosa, la torna de un color rojo brillante, se torna ardorosa y genera la glocidina. La crónica en placas se puede ver como placas blanquecinas que no se desprenden y esto sucede en fumadores. La placa nodular, que es crónica, se forma o se torna tumoral. En la boca también podemos ver la lengua negra vellosa, que es dada por una hipertrofia de las papilas y que se tornan de un color negro verdoso. En cuanto a la quilitis angular, podemos decir que se da en las comisuras labiales y que genera unos finos desprendimientos, sí, finos desprendimientos, y se torna úlcera. Aquí, una descamación fina. Descamación fina. En la bucal, continuando con la bucal, podemos ver la lengua negra vellosa, que se da por una hipertrofia de las papilas y se torna de color negro verdoso. En la quelitis angular se puede ver en la comisura de los labios y se presenta una descamación fina, una hiperqueratólisis y se presentan ulceraciones. En cuanto a la vaginitis, pues en las lesiones se pueden ver que en la mucosa vaginal se generan placas blanquecinas, en algunos casos amarillentas, pseudomembranosas, como se pueden ver acá. El flujo se torna blanquecino, espeso y grumoso. Los síntomas y signos, pues hay inflamación, prurito intenso, dolor y dispareunia, que es dolor por tener relaciones sexuales. Y hay una exacerbación de estos síntomas hay una exacerbación premenstrual. La valinitis, en el caso del hombre, genera lesiones en las lesiones genera eritema del meato, piel del glande macerada, aparecen placas blanquecinas, vesículas o pústulas, y los síntomas y signos, pues, se genera disuria, que es dolor al orinar, y poliquiuria, que es muchas micciones. Lo que es el intertrigos, pues, podemos observar que es una lesión eritematoescamosa que se da por la maceración, al igual que la dermatitis del pañal, que se da por maceración, por humedad y rozamiento y temperatura.
Se presentan lesiones satélites, como se pueden ver acá, que son lesiones em, vesiculares, mm, papulares y pustulosas, y también se presentan em, dolor y prurito. En el caso de la paroniquia se presenta una inflamación del lecho ungueal y esta se presenta mayormente en pacientes con diabetes. En cuanto al diagnóstico, ya para terminar, la obtención del material es el primer paso. Se da por raspado con bisturí o por un hisopado de flujos o sí, de flujos corporales, dependiendo de los casos, por supuesto. Y esa muestra se va a tratar con hidróxido de potasio de 10 al 20% para disolver las células y dejar solamente al hongo. Con talcofluor se tiñen y lo que puedes, y el siguiente paso es importante distinguir el comensalismo, que es lo normal, porque recuerda que la Candida albicans se encuentra formando parte de la flora microbiana, sí, de la flora microbiana, y el parasitismo, como lo estábamos discutiendo hace rato, es dado por su forma patógena micelial. De la muestra se pueden preparar cultivos, hemocultivos, cultivos de tejido y de líquidos corporales, y también es importante acotar de que la identificación de la especie de Candida es importante porque existe diferentes respuestas en cuanto a las especies a los tratamientos. Entonces, para poder tener un tratamiento eficaz eh, y efectivo, necesitas poder identificar la especie. Hay varias pruebas que te las enumero acá y eso sería todo. Gracias. La criptococosis. La criptococosis es una infección que se da, una infección por hongos o una infección fúngica que se da por dos agentes etiológicos que nos afectan a nosotros, que son el Cryptococcus neoformans o el Cryptococcus gattii. Estos pertenecen al género Cryptococcus. Asimismo, estos se encuentran ampliamente esparcidos a lo largo de la naturaleza y se le considera esta infección la más frecuente en afectar al sistema nervioso central y provocar meningitis fúngica. Con referente a su morfología, este tiene una forma esférica, tanto es dismórfico, es decir, tiene una forma tanto saprófita como una forma parasitaria. En su forma saprófita es la forma en la que se encuentra en la naturaleza y su forma parasitaria es la forma en la que nos infecta o la que entra a nuestro organismo. Tiene de 2 a 5 micras de diámetro, tiene, como dije, forma esférica y asimismo este se esparce o se transmite a través del aire. Con referente a su epidemiología, cada uno de estos hongos tiene un lugar o un sitio específico en el que se da. Por ejemplo, el Cryptococcus gattii suele rondar o estar en zonas tropicales, es decir, el país o la parte del mundo que está más afectada por esto es el África, que tiene, pero anualmente tenemos de 200.000 casos al año. Así, entonces el Cryptococcus gattii prefiere zonas tropicales y se encuentra precisamente o en el sitio en el que se transmite son árboles o plantas, específicamente el de eucalipto. Con referente al Cryptococcus neoformans, este simplemente es cosmopolita, es decir, se puede encontrar en cualquier parte del mundo y su agente causal o el que, digámoslo así, la forma en la que se transmite es a través del excremento o las heces de las palomas. Con referente a la forma de contagio, ya que ambos se encuentran en forma esférica y se encuentran en forma de esporas, nosotros solemos contagiarnos a través de las vías respiratorias, es decir, lo inhalamos, inoculación respiratoria se le llama. Asimismo, se debe resaltar que solo las personas que no son inmunocompetentes, es decir, que son tan inmunocomprometidas o tan inmunodeficientes, son las personas que tienen este tipo de infección. Asimismo, la patogénesis. Cuando nos referimos es la forma en la que básicamente este hongo nos infecta.
Entonces empieza así. Tenemos a los agentes causales, es decir, en donde se encuentra, por ejemplo, aquí el eucalipto o las palomas. Las esporas, estas entran por nuestro tracto respiratorio, llegan a lo que vendría siendo los bronquios, ahí se instalan y se reproducen por gemación. Con referente a los síntomas, esta infección es importante porque básicamente ella afecta al sistema nervioso central y más frecuentemente provoca meningitis fúngica, por lo cual genera síntomas como la cefalea intensa, como el mareo, la disnea. También genera síntomas de una gripe normal, es decir, de tos, pero el esputo es un esputo gelatinoso. Con referente al diagnóstico, ya que esta afecta el sistema nervioso central, es decir, tanto el encéfalo como la médula espinal, se hace una punción lumbar, en el cual se toma una biopsia de lo que vendría siendo el líquido cefalorraquídeo. También se diagnostica a través del lavado bronquial, se diagnostica a través de la biopsia, obviamente, y de la tinción. Con referente al tratamiento, el tratamiento es sencillo, se medica a través del itraconazol, la anfotericina B. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Pedro Maldonado y voy a hablar sobre la cigomicosis. La cigomicosis principalmente son infecciones subcutáneas y profundas que son causadas por hongo, principalmente pertenecientes a la clase de los cigomicetos. Los cigomicetos se dividen en dos clases principalmente, como lo son las mucorales y las ectomucorales, que también se puede decir que las mucorales son las más frecuentes en ciertas cosas, y ya voy a explicar el por qué. A diferencia de las ectomotorales, que solo se presenta prácticamente en lo que es las dos se presentan de forma saprolítica en la naturaleza, pero con la diferencia de que esta es más frecuente en animales y esta es más frecuente en lo que serían los seres humanos, pero en dados casos. ¿Por qué? Porque estas no se pueden detectar de una manera muy eficaz, ya que cuando se detectan ya sería post-mortem en su mayoría de casos. Ok, ¿qué se puede decir la cigomicosis? La cigomicosis es un hongo que se puede dar de forma subcutánea, donde puede afectar severamente el tejido, causando así una granulomatosis, proceso inflamatorio del tejido, puede causar una coloración amarillenta, un poco pálida, dependiendo del avance que tenga la cigomicosis en el nivel cutáneo, a nivel subcutáneo, y también se puede dar a nivel sistémico. A nivel sistémico se dice que cuando la cigomicosis alcanza gran mayoría en lo que es la parte del sistema vascular, existe un riesgo muy grande de que sea muy mortal, por lo cual en esto en sí no se tiene un tratamiento muy eficaz y es una de las más difíciles de erradicar. Ok, vamos a hablar de los factores de riesgo. Principalmente en el ser humano tiene una respuesta eficaz y rápida. ¿Por qué? Porque este ¿cómo es que dice aquí? Hace la fagocitosis de la célula, de los monocitos y los macrófagos. ¿Qué pasa? Que se comen el hongo. Ahora, ¿qué sucede? Si el hongo tiene mucha más cantidad dentro del organismo, sobrepasa el nivel de fagocitosis en el cuerpo, ¿y qué sucede? Que se vuelve sistémico y se va al sistema vascular, donde ahí hace un recorrido sumamente largo, por lo cual es muy difícil de eliminar y a su vez se vuelve mortal. Principalmente hay varios factores de riesgo. ¿Y a quienes se puede decir que afecta la cigomicosis? Principalmente a pacientes con inmunosupresión o inmunocomprometidos. Como pueden ver aquí, si logran observar, pacientes más susceptibles a la infección. En los casos de infección que se comporta en las micosis oportunistas son factores como las personas que tienen inmunosupresión o neutropenia, tratamiento con corticoides, trasplantes, infecciones con VIH. Esto principalmente sería como la infección de los VIH, sería inmunosuprimidos que no tienen un sistema inmune, o sea, el sistema inmune está destruido. También se puede decir de forma metabólica como la cetoacidosis diabética, diabetes controlada y la terapia con deferoximina. ¿Qué se puede decir con esto? Que las personas diabéticas también son propensas porque son pacientes comprometidas, inmunocomprometidas, claro. Mi error.
Y también se puede decir por inoculación traumática, quemaduras, también se puede dar en neonatos como por zigomitosis gástrica, que también llega al nivel gástrico y afecta a las mucosas, entre otras personas. Bueno, también se puede dar por la desnutrición, por el bajo nivel que tiene por lo menos un niño o una persona mayor en su consumo calórico diario, por lo cual crea un déficit y permite que el hongo entre al organismo. Manifestaciones clínicas de la zigomitosis. Ok, aquí podemos ver la inmunosupresión, infección pulmonar y diseminada. ¿Qué se puede decir? Que la inmunosupresión es la zigomitosis. Bueno, se puede decir infección pulmonar y diseminada, que entra a los pulmones. Después que entra a los pulmones, se almacena allí, crea pequeñas inflamaciones en lo que son las cavidades pulmonares, lo que permite que el pulmón vaya obteniendo cavernosidades o cavernas, por lo cual baja la saturación de oxígeno, crea una fibrosis en lo que es en el pulmón, permite al paciente que no pueda respirar y tiene que hacerse una toracocentesis de emergencia por la supresión hacia los pulmones. La infección pulmonar y rinocerebral. Principalmente se puede decir que esta infección da desde esta parte de acá, baja por lo que es la tráquea, afecta también los pulmones. Y cuando dice rinocerebral es que la infección agarra tanto los niveles nasales hasta llegar a los conductos donde puede ir al cerebro. También en estos casos llega al nivel sistémico, llega al nivel vascular y causa la muerte. Ajá. Infecciones diseminadas. La infección diseminada, como ya lo decía, es alrededor de todo el cuerpo, ya cuando está mucho sistémica, pues. Ruptura de la piel y tejidos blandos, infección parasitaria de la piel y tejidos. Ok, esto ya sería la subcutánea. La subcutánea es cuando por traumatismo creas una herida y en esa herida puede entrar un hongo, ¿verdad? Y se infecta. También uso de drogas ilícitas, endocarditis e infección cerebral. Ok, ¿qué puede hacer? Puede causar endocarditis con pacientes que pueden haber sido operados del corazón en un tiempo no muy prolongado. También se puede dar en distintos casos donde el fumador de droga es susceptible, ya que su sistema inmune ha sido muy comprometido con el uso prolongado de drogas. Y también neonatos prematuros, gastrointestinales diseminadas. Claro, principalmente se puede decir que los neonatos porque no tienen un sistema inmune sumamente desarrollado, lo cual este hongo en general permite es que entre al sistema gastrointestinal y afecte la mucosa gástrica. Y la desnutrición, como ya lo venía hablando anteriormente. Tipo de cigomicosis. Bueno, como ya dije una explicación más o menos detallada, aquí sí le voy a detallar. Tipos de cigomicosis. Lo que tenemos es la cigomicosis pulmonar, que ya lo dije, afecta a los pulmones, crea cavernosidades, crea una fibrosis, hace que el pulmón se contraiga, o sea, se ponga fibroso, y también no permite el paso de aire, por lo cual puede crear incluso una insuficiencia respiratoria y puede crear un paro respiratorio. También puede decirse que las infecciones subcutáneas o las infecciones cutáneas ya son diferentes porque ya se pueden tratar. La única forma del diagnóstico puede ser también por muestra patológica y por algunas pruebas de sangre, ya que esta puede llegar a estar en el sistema vascular. Ok, la gastrointestinal ya se sabe, también se puede decir por una endoscopia, una muestra o una biopsia, y esta prácticamente afecta a la mucosa gástrica intestinal y también puede hacer una afección parecida a lo que es la Helicobacter pylori, creyendo que la persona tiene una gastritis. Por eso es que es muy difícil de demostrar que la cigomicosis en vida, sino los mayores diagnósticos que se hacen de esto es post-mortem. Y bueno, la diseminada es que cuando ya está en todo el cuerpo, que ya ha recorrido, que ya el nivel de hongo ha superado a la fagocitosis, por lo cual se vuelve sistémico. Ok, principalmente el tratamiento es básico: itraconazol de 6 a 9 meses, fluconazol. El fluconazol, en dado caso que el itraconazol no causa un efecto, o a veces van respaldados el fluconazol con itraconazol en un tiempo prolongado. En dados casos que no funcione ninguno de estos dos, se encuentra con la anfotericina B,
que prácticamente esto lo que hace es inhibir la capa de encosterol, penetra el hongo y lo destruye, claro, en un tiempo prolongado. Principalmente también se puede decir que este hongo es muy difícil de tratar, ya que hay muy poco tratamiento disponible para estas clases de hongo como lo son los hongos oportunistas y los hongos profundos, ya que estos son graves y mortales. Muchas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Ramsés Briceño y el día de hoy vamos a hablar sobre la aspergilosis. La aspergilosis como tal es una infección causada por hongo. Este hongo es del género Aspergillus, ¿verdad? Y como tal, los hongos o los nombres de los hongos que causan dicha infección son el Aspergillus flavus y el Aspergillus fumigatus, ¿ok? Lo que se diferencia en ellos, por así decirlo, son ya sea los lugares, las regiones o las condiciones en las que se pueden presentar, ¿ok? Para que tengamos eso en cuenta, o ese tic en cuenta. La morfología, este hongo, ¿verdad? Su forma, podemos llamarlo, es dimórfico, ¿ok? Es filamentoso también. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene hifas y pseudohifas, ¿vale? En la imagen que podemos ver acá, que se ve, ¿no? Podemos presentar que este hongo tiene como una forma, en la de arriba, como si fuera un abanico, para que más o menos nos demos una idea de cómo se ve, ¿ok? De igual manera tiene un tamaño de aproximadamente unas 8 micras, ¿ok? Y también vamos a hablar sobre su epidemiología. Es un hongo cosmopolito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que lo podemos hallar o encontrar en distintos sitios, no como tal, no pertenece a uno en particular, porque si este presenta las circunstancias o las ¿cómo decirlo? Las condiciones para que se dé, se va a dar allí, ¿ok? Tiene un rango de temperatura bastante alto, es un hongo que sobrevive en temperaturas de 35 a 50 grados, ¿ok? Así que aguanta bastante, a diferencia de otros, ¿no? De igual forma es un hongo que le encanta crecer en ambientes con poca ventilación, con un nivel de humedad bajo también, a pesar que pueden haber o no nivel de humedad, pero porque la temperatura no lo afecta, así que es algo a tener en consideración. Lugares con poca ventilación, cerrados, prácticamente lugares un poco aislados de las partes ventiladas, ¿ok? Eso es lo que mayormente le gusta para desarrollarse. Un ejemplo fácil es los hospitales. Los hospitales presentan condiciones que ayudan a que este se desarrolle, ¿ok? Las formas de contagio, siendo pues más o menos el hábitat donde una condición, mejor dicho, donde se puede desarrollar es esta, pero también se contagia, como sabemos, es respirable, ¿ok? Y se contagia mediante, cuando respiramos, ya sea estemos en uno u otro sitio, él se encuentra en el ambiente en forma de una espora y es inhalado, ¿ok? Así que por esta parte podemos decir que es respiratorio. También al momento de que entra al sistema, ¿ok? O a nuestros pulmones, pasa por una patogénesis, ¿ok? Primero, a esta espora pasa por nuestras vías respiratorias, llega a nuestros pulmones, y la primera barrera de defensa con la que se va a encontrar es los macrófagos, ¿ok? Estos se encuentran en nuestros pulmones y son encargados de pelear o contrarrestar cualquier cuerpos extraños, estos organismos o microorganismos que intentan entrar. El primer defensa van a ser macrófagos. Por así decirlo, va a esquivarlos, va a evadirlos y así, logrando este objetivo, va a llegar a otra parte que son los bronquios. Su primera estructura primordial van a atacar, van a ser los bronquios. De ahí van a llegar al bronquio, se va, por así decirlo, a pegar allí, y de ahí se va a empezar a desarrollar. Y si el hongo avanza muy progresivamente y el
por así decirlo, el cuerpo no encuentra manera de repelerlo, ya sea porque la persona está inmunodeficiente, ¿verdad? O está inmunocomprometida. Entonces él se aprovechará de esto y se llegará a lo que es la membrana basal. Al momento de ya llegar a la membrana basal, ya este hongo va a estar, pues por así decirlo, ya a un grado más avanzado, pero son, por así decirlo, las fases que él va pasando al momento de ir desarrollándose, ¿vale? Dentro de nosotros. Ahora, tenemos los síntomas. Ya cuando estamos contagiados o nos enfermamos de esta infección, se presentan unos síntomas que son, en un principio se consideran o pueden parecer a una reacción alérgica, ¿ok? Como si fuera cualquier otro tipo de alergia, una reacción ya sea polvo, suciedad, a algún perfume, ¿verdad? Una reacción alérgica que es la que hace nuestro cuerpo para tratar como de repeler, una forma como de sacar a este organismo de nuestro sistema, pero como ya sabemos, él está arraigado allí, ¿verdad? En casos tales, cuando ya está más avanzado, tuberculosis, cuando llegan a pasar ya a ser más grave, ¿ok? Así que es un dato importante a tener en cuenta, que es un emulador de estas enfermedades y puede engañarnos. El diagnóstico, como sabemos, para un diagnóstico asertivo se necesita pues hacer estudios, en el cual el primordial en el caso de los hongos, el más efectivo son las biopsias, ¿verdad? Para estudiar y determinar precisamente y ver a nivel de laboratorio qué hongo es, cómo identificarlo y cómo tratarlo. ¿Cómo se hacen estas biopsias? Pues ahí se obtienen las muestras de cuando se hacen los lavados pulmonares, se hacen también radiografías de los pulmones o de tórax para ver a qué grado de avance ya tiene por así decirlo, esta infección. Y el tratamiento, pues, como sabemos, uno de los más efectivos, pero más contraproducentes es Mi nombre es Ana Rangel y les vengo a hablar acerca de la neumocitosis. La neumocitosis es una infección pulmonar causada por un microorganismo denominado Pneumocystis jirovesi, anteriormente conocido como Pneumocystis carinii. Es un microorganismo de transición considerado fúngico atópico que posee propiedades tanto parasitarias como de hongo y afecta principalmente los pulmones, causando una neumonía aguda o crónica. En su epidemiología se dice que este es una enfermedad cosmopolita que se ha encontrado a nivel mundial. Aparece principalmente en algunos países como Estados Unidos, Canadá, Chile, se ha encontrado en Europa Central y Sudáfrica. Aunque se encuentra en el medio rural y urbano, no se ha especificado su hábitat. Este es aislado del aire, del agua y de algunos sitios hospitalarios y se ha comprobado la transmisión en modelos de animales y se considera que en humanos pueda tener el mismo comportamiento. En la vía de entrada, la mayoría de los autores propone la vía pulmonar debido a que la Pneumocystis jirovesi ha sido aislada del aire en múltiples ocasiones, aunque se han presentado reportes de aislamiento del agua, así que la vía oral también puede ser factible. En los estudios realizados se dice que esta es una enfermedad endógena donde el microorganismo forma parte de la flora alveolar desde etapas muy tempranas. La mayoría de los casos de neumocitosis se encuentran relacionados con los pacientes de VIH-Sida. Sin embargo, esto quiere decir que también se puede desarrollar en pacientes inmunocomprometidos como leucemia, linfosomas, desnutrición severa, alcoholismo crónico, entre otros. Se dice que en la patogenia aún no se sabe con certeza la forma en la que se desarrolla este tipo de hongo, pero se dice que en el microorganismo se encuentra presente en el individuo a muy temprana edad, entre 1 y 2 años aproximadamente. Esto forma la creación de un anticuerpo específico y este se mantiene latente en el huésped hasta que una variación significativa del sistema inmunológico provoque su reactivación. En las manifestaciones clínicas, este se presenta principalmente como una neumonía, aunque también la podemos ver con otro tipo de infecciones. En neumonía un 95%, en infecciones extrapulmonares 5%, infecciones ópticas y oftálmicas y en diversos órganos y sistemas. El tratamiento de elección para este tipo de infección es el sulfamethoxazol timetoprim. Dependiendo del caso, se puede administrar de 480 a 800, 160 miligramos respectivamente por 21 días. Este fármaco se suele combinar con taxona de 100 a 200 miligramos al día. En sus diagnósticos tenemos en primer lugar el micológico, que en la presentación parasitaria del tejido alveolar, la neumocicosis produce quistes de 5 a 7 micrómetros de diámetro con 5 a 8 endoesporas. Esto se
se tiñe con guianza, azul de teludina, tinsaciones de plata y se puede detectar mediante un estudio inmunohistoquímico. Tenemos el diagnóstico de laboratorio, que el mejor método para obtener una muestra es el lavado bronquialveolar, sobre todo porque los pacientes no expectoran bien y es un método menos invasivo que mandar a hacer una biopsia transbronquial. Otro método puede ser mediante el exputo, mediante una expectoración inducida, que es la forma más fácil de establecer el diagnóstico. Tenemos el cultivo, que cabe destacar que la Pneumocystis jirovecii no ha sido cultivada in vitro en medios rutinarios, sino en líneas celulares, así como los cultivos axénicos con contenido de neopectona y del N-acetilglucosamina. Y por último tenemos el diagnóstico inmunológico, la inmunofluorescencia, que se ha empleado diversas técnicas, tanto directas como indirectas, y se ha arrojado excelentes resultados sobre la sensibilidad superior del 90%, lo que depende de la sensibilidad del anticuerpo monoclonal utilizado. Esto puede ser para cosas específicas como los quistes o de otra forma como trofozoitos y esporozoitos. Gracias.